comunicativos, mejor preparados y más capaces como individuos. ¿Qué nos permite esto? Reflexionar un poco, y es el momento actual en el que estamos viviendo, donde la educación virtual está atravesando por una línea muy delgada que puede ser irse hacia la satanización de la educación virtual y decir la educación virtual es un proceso como la prima feita de la familia, llamémoslo así, donde está rezagada y le tocó el momento de, oiga, vaya a baile usted. Y es el momento de estar en la pista de baile donde todos lo están mirando y nosotros como docentes tenemos la posibilidad de hacer que brille o todo lo contrario, hacer que esa persona o esa primita se sienta tímida y no salga. Y llamados a eso, nosotros como docentes debemos mirar la posibilidad de sacar las características fundamentales de esa educación virtual, sea cual sea el contexto en el que nosotros estamos trabajando. En ese aspecto, me gustaría conocer la experiencia de alguien que levante la mano y que pueda conversarnos y contarnos cómo fue su experiencia con las videollamadas o con las clases que hemos tenido ahora en cuarentena, sea positiva o sea negativa. O sea, créanme, por ejemplo, que en estos momentos yo tengo como 2 cojines al frente, un mueble, y es donde subo en un panal de huevos, tal cual, el celular para conectarme a veces en las clases con mis estudiantes, ¿cierto? Eso entendiendo que me debo utilizar todos los elementos que tengo a la mano para trabajar en eso. Y ahora cuando estoy en el momento de dar la clase, es a veces muy complicado, muy pesado. ¿Algún docente que nos quiera compartir esa experiencia? Por ahora parece que no, profe Stewart. Perdón, Luis, Ah, sí, bueno. Joana Corredor había presencia, había levantado la mano. Joana Corredor. Sí, es correcto. Buenas tardes. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mira, yo trabajo en una institución educativa rural, entonces digamos que más bien estamos haciendo con los estudiantes trabajo de forma sincrónica. Sin embargo, de manera particular, se generan algunos espacios pues directamente con algunos estudiantes para hacer trabajo con ellos a través de la videollamada. ¿Cómo tocó en un principio? Pues primero pienso que las ventajas permite que este trabajo que ahora estamos en cuarentena se haga, digamos, la atención personalizada, ¿cierto? Me parece ideal para los muchachos que simplemente pues con el documento que les compartimos o los videos que subimos a la plataforma con la que estamos trabajando no es suficiente. Entonces permite pues resolver, digamos, dudas más puntuales y reforzar a aquellos muchachos que necesitan, digamos, un trabajo más personalizado. ¿Qué me tocó usar como recurso? Muy importante, pues yo tenía un tablero de mi hijo y organizar el tablero y para poderles mostrar, porque a veces pues esa parte del escribir, del mostrar el paso a paso es muy importante, entonces sí funciona. Cuando de pronto no me ha funcionado, pues ideal, digamos, en los espacios que hacemos en la plataforma que usamos en el colegio, es, digamos, cuando usamos las salas de Messenger. Entonces, una de las quejas de los estudiantes cuando varios estudiantes ingresan a la sala de Messenger es que cada vez se hace el cuadrito, digamos, en el que yo estoy más pequeño, entonces ahí sí no pueden visualizar muy bien, digamos, lo que uno está haciendo de explicación. Sobre todo pues porque como yo oriento en la parte de química, entonces se necesita hacer muchos ejercicios, usar pues un tablero, una pizarra para poderlos mostrar. No es tanto de conversar, sino de poder mostrar los ejercicios. Entonces, digamos, esa parte de las salas de Messenger no es tan útil a la hora pues de poder hacer una demostración. Y entonces sirve más es cuando tenemos pocos estudiantes para la videollamada. Eso sería pues la experiencia que he tenido hasta ahora. Muchas gracias, profe. De hecho, nos da muchas bases para conversar algunas de las cosas que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Precisamente, hablando sobre ese título de habilidades y competencias TIC, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías e Información y Comunicación
consideran necesario hablar de unas competencias TIC para el desarrollo profesional docente, que involucra todo este tipo de cosas que la profesora acaba de conversar y que es a lo que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy en la conferencia. Entonces, para hablar es habilidades o competencias. En este aspecto, el Ministerio de Educación considera que esas competencias es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se relacionan entre sí. Entonces, digamos que a veces es mucho más completo ese término de competencia, que nosotros lo conocemos muy bien en el mundo docente, pero entonces, ¿cómo desarrollarlo en estos momentos de cuarentena nosotros como docentes para llevarlo a cabo y que no se nos sume y no se nos aumente el trabajo? En ese sentido, el Ministerio propone 5 competencias básicas que algunos de ustedes ya conocen, que es la competencia tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión y de investigación. Y en eso considera que el docente debe pasar por 3 niveles en cada una de esas competencias. Un primer nivel, que es el explorador, donde el docente reconoce en qué consiste cada una de ellas, utiliza o por lo menos identifica algunos recursos para poder trabajar en cada una de esas competencias. Luego las integra en su clase y desarrolla estos ejercicios con sus estudiantes. Y tercero, innova. ¿Qué es innovar? En este caso podemos hablar hasta de adaptar otros procesos que conocemos de otros docentes, de otros países, de otras ciudades, pero las adaptamos a nuestro contexto y a nuestra realidad. Entonces, en este sentido, vamos a hablar de cada una de las competencias y cómo lo desarrollamos nosotros como docentes en cuarentena, ¿cierto? Competencia tecnológica. Claro, ¿en qué consiste? Reconocer todas las plataformas, todos los cursos educativos digitales que podamos implementar, pero ¿con base en qué? Y ese con base en qué me lo da es la caracterización de la población. Y es que, como lo decía la profe Joana hace un momento, yo tengo que saber cómo están mis estudiantes hoy día. Y no solamente en términos emocionales, también en términos tecnológicos y de infraestructura. Todos tienen computador, todos tienen celular, ninguno tiene computador, ni tiene celular, o no tiene conexión a internet. Y eso me determina a mí la forma de abordar las diferentes plataformas a las que yo pueda llegar, ¿cierto? Porque yo teniendo eso claro, quiere decir, bueno, como mis estudiantes no tienen conexión a internet, voy a planear una estrategia para hacerlo todo por WhatsApp. ¿Cómo hago entonces esa estrategia? Acá vamos a empezar a desarrollar cada uno de esos puntos. Y muy importante que en estos momentos en el chat ya Luis y Geraldine les van a compartir un link donde están los recursos TIC para actividades transversales. Y es que, por ejemplo, en el caso de la profesora Joana, estamos hablando de química. Y yo sé que aquí hay docentes de todas las áreas, hay de primaria y de secundaria, y hay universitarios. Pero entonces a veces nos complicamos mucho en el sentido, claro, porque el desconocimiento eso también ayuda, en qué actividad hago en esos momentos con mis estudiantes que permita que haya un desarrollo, un aprendizaje individual o colectivo a través de la modalidad virtual. Y yo creería que una buena estrategia en este sentido es hacerlo a través de actividades transversales, como cuáles. Ejemplo, una infografía. ¿Qué es una infografía? La representación visual de información. ¿Para qué tipo de área o de asignatura me sirve a mí esta infografía? Claro, cualquier asignatura puede tener la opción de trabajar una infografía. ¿Qué tipo de recursos? Lo podemos buscar en ese link que nos acaban de compartir. En Pictochart, en Canva, en Visme, hay diferentes tipos de infografía históricas, hay infografías estadísticas, si quieren trabajar en matemáticas o en física o geometría. Entonces, es empezar a abrir un poco la mente y no hacerlo al contrario como nosotros los docentes a veces lo hacemos, y es que, ¿qué actividad hago o qué recurso hago? No. Primero pensemos qué es lo que yo quiero hacer de manera con los estudiantes, de manera general, y después busco el recurso para que me ayude a hacer eso. Y nosotros lo hacemos normalmente, es primero busco el recurso y después planteo la actividad. Y debería ser al revés. Si a veces me ven los dientes así como raros, esas chispitas así en la cara, es que estamos intentando hacer el fondo de lo que tiene Zoom, de hecho que nos permite organizar el fondo virtual. Entonces por eso me lo van a ver así como raro, para que se vea aquí el loguito de Competencias TIC y el nombre del ciclo taller. Bueno, entonces, cuando nosotros conversamos o tenemos claro todos estos recursos a los que podemos llegar, infografía, historieta, línea de tiempo, mapa mental, mapa conceptual y muchísimas otras herramientas que nosotros aplicamos en clase, pero entonces hablan de memorización, algunas es para trabajo práctico, para redefinir y hacer seguimiento
y reforzamiento, llamémoslo así, un refuerzo a los conocimientos que el estudiante ya tiene. Entonces vamos a ir pensando la manera en desarrollar esas estrategias. Ejemplo, el stop motion es una cantidad de fotos que si el estudiante reproduce de manera rápida puede convertirse en un video, y la mayoría, en algunos de los casos, tiene el celular para hacer esto. Sin embargo, vamos a ir conversando también sobre las formas de adaptar estas metodologías a la ruralidad o en los casos donde no hay internet. Entonces, es muy importante entender si las clases que yo voy a hacer son offline, donde el estudiante no puede conectarse al mismo tiempo a mis clases presenciales, son online, donde está lo sincrónico evidente, o son mixtos. Porque a veces es importante entender que necesitamos, en algunos de los casos, encontrarnos con nuestros estudiantes, pero la mayoría no puede. Y a veces pensamos que eso es doble trabajo, porque entonces el estudiante que está en la reunión es el que recibe la clase y el que no pudo asistir se pierde de ella, y no sería muy democrático de parte de nosotros como docentes. Pero entonces, ¿cómo facilitamos este tipo de estrategias para que pueda llegar el conocimiento y los contenidos que estamos compartiendo con los estudiantes de una manera mucho más equilibrada? Lo que nos lleva a pensar en una competencia pedagógica precisamente, donde está la selección de ese objetivo de aprendizaje inicial, llámese DBA, competencia o objetivo del aprendizaje. Hay un autor que yo sé que por acá una compañera quiere mucho, que es Bloom, que nos habla de unos niveles de pensamiento a través de los verbos que deben de ir en esos objetivos de aprendizaje. Y él nos habla de unos niveles de pensamiento superior y unos niveles de pensamiento inferior. Esos niveles de pensamiento lo que nos permiten a nosotros es identificar hasta dónde queremos llegar con el estudiante en X actividad o en X tiempo, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque me dice, oiga, si usted quiere llegar a un comprender con los estudiantes, ¿qué necesito yo hacer en términos de verbos para poder llegar a ese comprender? ¿Qué significa ese comprender? ¿Será que el estudiante debe identificar, debe clasificar, debe relacionar, debe analizar antes de comprender? Cuando yo tengo claro que esos verbos es un paso a paso para llegar a esa actividad final y a ese producto final, me permite a mí considerar la forma en que cada una de esas actividades que voy a relacionar con la STIC sea mucho más eficiente y más efectiva a la hora de llegar a esos resultados de aprendizaje con ellos. Entonces, vuelve y juega. Yo primero pienso en la actividad general, en lo que a mí me gustaría lograr con ellos para poder integrar los recursos, no al revés. Ahí llega el punto de transposición didáctica, y es que mis clases de 2 horas que yo doy en la presencialidad deberían ser igual a las 2 horas que yo doy en la virtualidad. ¿Cómo podemos cuantificar eso? Y es una pregunta muy difícil, porque a veces nosotros decimos, no, con ese texto de 60 páginas, los estudiantes van a gastar, ojo bien la palabra, gastar las 2 horas de mi clase. ¿Y a usted quién le asegura como docente que un estudiante se demora 2 horas leyendo 60 páginas? Puede que haya estudiantes que se nos olviden, que tengan un ritmo de aprendizaje un poco más lento y tengan que leer, tengan que releer, tengan que seleccionar palabras claves, tengan que hacer resúmenes. ¿Y cuánto tiempo se nos está yendo más allá de las 2 horas? Y creo que ese es un punto en el que nosotros estamos fallando en esos momentos de cuarentena, y que eso fue producto de varios memes que salieron de los estudiantes que nos decían, no, es que eso se convirtió en un festival de tareas, en una feria de la tarea, porque no estamos sabiendo pensar o cuantificar esas horas de trabajo del estudiante en casa. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de primaria, es a veces más complicado porque ese tiempo es también producto del acompañamiento de los papás y de los acudientes que están en casa. Entonces nosotros tenemos que ser un poco más flexibles en eso. Y cuantificar es difícil, pero nosotros ya de alguna manera sabemos hacerlo en nuestras aulas de clase cuando decimos, esta actividad posiblemente se nos demora 30, 40 minutos. Aquí en la virtualidad ese tiempo se puede duplicar. ¿Por qué? El internet se puede caer. Segundo, los factores de dispersión que hay en la virtualidad es impresionante. Muchísimos en esos momentos posiblemente me están escuchando, están lavando la loza, están jugando con el perro, están haciendo 1000 cosas. O algunos pueden estar en Facebook, Twitter, Instagram mientras me están escuchando, ¿cierto? Entonces aquí es multitasking, que tampoco podemos satanizar el hecho de que hay estudiantes que así funcionan y así entienden y así comprenden todo lo que yo estoy diciendo,
Entonces tampoco podemos pensar en la posibilidad de decirle, hey, solamente la pantalla esté conmigo y me va a escuchar. No, ya nos toca a nosotros como docentes adaptarnos a este tipo de nuevas formas de realidad, de nuevas formas de enseñar, de nuevas formas de aprender. Y entre esa adaptación está esta flexibilidad de tiempos y esa transposición didáctica, donde yo cojo ese contenido teórico y lo voy a convertir de una manera mucho más amigable para el estudiante. ¿Cómo lo convierto más amigable? A través de varias estrategias que vamos a empezar a desarrollar y que les voy a mostrar acá, para que ustedes entiendan la diferencia entre lo uno y lo otro. Ejemplo, a veces consideramos que la virtualidad solo se presta para actividades individuales. Grave error. ¿Por qué? Porque estamos dejando de lado la interacción con el otro. Recordemos que en esos momentos de cuarentena, uno de los principales problemas emocionales es que, claro, la gente se está sintiendo muy encerrada, se está sintiendo muy sola. ¿Qué puedo hacer para solucionar eso? ¿Cómo puedo yo trabajar actividades colaborativas en la web? ¿Será que Google Drive no me permite a mí como docente crear una carpeta con diferentes documentos y yo cada uno de esos documentos le paso el link a mis estudiantes para que desarrollen ahí escritos o desarrollen ahí entrevistas o desarrollen ahí diferentes actividades que puedan relacionar? Es valernos de las herramientas que quizás y posiblemente nosotros conozcamos en cada uno de los momentos para mirar la forma en que ellos los hagan. Otro error que a veces caemos nosotros los docentes, porque lo digo porque yo también he pasado por ahí, es que yo tengo que estar pendiente y estar haciéndole seguimiento y un acompañamiento súper fuerte a mis estudiantes en cuanto al desarrollo de las actividades. Y se me olvida que está la formación autónoma también de ellos, donde yo les digo, se van a reunir en grupos, yo puedo seleccionar los grupos o ellos mismos los seleccionan y me tienen que entregar este ejercicio. Obviamente yo le puedo pedir por fases que me hagan entregas parciales de lo que les estoy pidiendo y ellos van a encargar en sí de la gestión y la comunicación que ellos puedan desarrollar. ¿Cómo? Puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, puede ser llamadas, pueden ser otros de los medios que ellos utilicen. Pero entonces ahí es donde nosotros a veces nos preocupamos de más, como ese papá que tiene que estar o quiere estar pendiente de su hijo para que no se caiga y que no se aporree y todo ese tipo de cosas. Y lo que hacemos es malcriarlos entre comillas, al pensar que tenemos que estar siguiendo cada uno de los pasos y productos que está sucediendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto es un cambio de mentalidad, esto es un cambio de paradigma cultural también, en el que nosotros como docentes tenemos que ser conscientes. Y a veces nosotros nos descargamos muchas veces en los estudiantes y decimos, no, es que ellos tienen la culpa por esto, esto y esto. Y hay otras cosas que nosotros decimos, ah, bueno, sí, yo puedo mejorar o puedo cambiar en estos aspectos, ¿cierto? Entonces, más que allá que un regaño, no es una invitación a empezar a cambiar y a pensar de manera diferente a todas esas situaciones actuales que el mundo nos está dando. Y precisamente cuando hablamos de este tipo de formación o de herramientas que nos da la virtualidad, me parece importante empezar por la videollamada. Y es que, ¿cómo debería ser una videollamada? Realmente nosotros no estábamos acostumbrados a esto. Esto fue nuevo para nosotros, entonces a veces la videollamada se convierte en el docente hablando la hora o las 2 horas y el estudiante escuchando. Emisor receptor de la forma mucho más básica que nosotros conocemos. Y es complicado porque ¿dónde queda la comunicación en doble vía? ¿Y cómo puedo hacer yo para que esa comunicación en doble vía se dé? La Universidad de AFIT y una persona que ha sido muy allegada también a Imparciales, que es Lorena Áviles, han desarrollado una educación por bloques, que de hecho yo vine a conocer después de pensar en esos momentos, que me parece muy importante porque nos dice, vea, su clase debería estar pensada de esta manera. Y así como nosotros planeamos la presencialidad, que decimos desde los 3 momentos más básicos, el momento de inicio, el momento conceptual y el momento de cierre, también deberíamos pensar nuestras clases virtuales de esa manera. Sin embargo, yo me atrevo de aumentarle algunos puntos importantes para desarrollarlas. Y es que, primero, ¿cómo rompemos nosotros el hielo en el aula? Recordemos todos ese primer día que tenemos en un salón de clase que siempre estamos pensando, ¿cómo me gano la confianza de mis estudiantes? Algunos, no sé si todos acá, empezamos semestre ahora en agosto o con grupos nuevos, los de calendario B también, ¿cómo vamos a hacer para romper el hielo con esos estudiantes que no conocimos de manera presencial? En este tiempo que acaba de pasar, hubo una ventaja y es que ya conocíamos la mayoría de sus estudiantes y cuando pasó esta situación, claro,
ya teníamos confianza con ellos, entonces ya podemos regañar, ya podemos hacer esto y conocíamos muchos aspectos de esos estudiantes y muchas características. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para ganárnosla? Primero, cuando nosotros hagamos videollamada, el docente siempre, pero siempre debe tener la cámara encendida. Complicado porque, claro, pasa el perro, pasa el gato, pasa un montón de cosas. ¿Qué estoy haciendo yo en estos momentos? Intentando que eso no pase con esta opción que me da Zoom de colocar un fondo virtual, que es súper sencillo, con una imagen que uno coloque de fondo y todo. ¿Cuáles son los contras? Que miren cómo se me ve el cuerpo, que miren cómo se me ve la mano y los dientes por ese tipo de imágenes. Quizás porque mi iluminación no es muy buena, quizás porque el fondo que elegí es blanco, pero puede ser una opción para empezar a bajarle a esto, pues para no estar tan pendiente de esos otros aspectos, ¿cierto? Porque ya hemos visto muchos videos y cosas en la web y hasta memes de lo que le pasa a otras personas y que nosotros, pues, le tenemos temor a que nos pase. Recomendaciones, aquí las plataformas que más se están utilizando es Google Meet, Zoom, Teams. Creería que esas son las tres más básicas. Jitsi Meet es otra que también se está utilizando, que no es tan conocida, pero es buena. La calidad de imagen y de video no es tan buena. Con Zoom pasa algo y es que si no estamos con la versión paga, a los 40 minutos se nos cae. Nos pasó algo muy gracioso a nosotros como imparciales en algún momento en una conferencia que se nos robaron el compartir pantalla y empezaron a colocar porno. Y oh Dios mío, nosotros no podíamos hacer nada porque ya se nos habían robado eso. La gente entró porque se publicó el link por un montón de partes que nosotros no sabíamos porque estábamos nuevos en todo esto. Y es para que a ustedes no les pase también, ¿cierto? Entonces, como que hemos escuchado y hemos visto en las noticias muchos problemas de seguridad con Zoom. Entonces, ahí como que la invitación sería decirle a las instituciones que si la pueden pagar, sería perfecto para que eso no les pase a ustedes también. Y con Google Meet, pues creería yo que ha sido como una muy buena estrategia, una muy buena forma, ha mejorado muchísimo en esta época de cuarentena para trabajar con ellos. Bueno, ya hablé. Stewart, tenemos unas apreciaciones. Sí, claro. Felipe Escobar nos dice que este tema del manejo del tiempo es algo complejo cuando se busca tener en cuenta precisamente esos elementos para no atarearlos de actividades, pero cuando desde las directivas empiezan a medir y compartir pues el trabajo que manda cada docente en sus respectivas áreas. Lo mismo con los compañeros docentes que ponen a veces en tela de juicio el trabajo de los demás. Tenemos más por acá. Miriam dice que Zoom ya no tiene límite de tiempo, que toca descargar la última versión para que todos pues lo sepan, ¿cierto? Entonces, ¿qué estrategias le podemos dar a Felipe para que pues el manejo del tiempo también se lleve de una manera más óptima y no necesariamente entendamos que cantidad es calidad, ¿cierto? Bueno, primero la invitación es también para los directivos para que asistan a este tipo de conferencias, a este tipo de charlas, para que cambien ese concepto de un poco, lo voy a decir así, ingenieril de la educación en cuanto a educación es 2 horas de clase, 6 horas de clase, o 3 horas y descanso y después otras 3 horas. Y recordemos que los que amamos y nos apasionamos con la educación sabemos que la educación son objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje a veces no se desarrollan en un tiempo específico de las 2 horas, puede ser mucho antes, puede ser con más tiempo, dependiendo cómo uno desarrolle esto. Los voy a invitar a ver una serie que se llama And with Annie, está en Netflix, es una niña súper chévere, estamos hablando de los años 20, o también tipo Merlí, para que ustedes vean la relación y lo necesario que es como uno como docente, empezar a compartir esa idea de que la calidad y la cantidad del tiempo a veces no va de la mano. Y decir que un estudiante está 2 horas sentado frente al computador no es lo mismo que decir que está 2 horas sentados en la presencialidad. Eso es bien interesante porque esta reflexión nos lleva hacia la reflexión presencial, donde nosotros notamos que la educación en estos momentos no ha tenido muchos cambios desde su metodología, pero esta situación de la pandemia nos está haciendo replantear todo eso. Y entiendo totalmente al profesor Felipe, porque a mí también me ha pasado donde otros colegas son los que dicen, y eso es su trabajo docente, y usted cobra por eso. Claro, es que son las metodologías que yo estoy implementando y son metodologías innovadoras. Y recordemos que cuando una metodología es diferente o hay revolución de ideas, el otro siempre se va a sentir atacado en el sentido en que nosotros nos acostumbramos a ver la educación tradicional, a ver siempre lo mismo. Y cuando vemos cambios en esa tradición,
como, Dios mío, los cambios siempre van a mover personas, van a mover procesos, van a mover equipos y estructuras dentro de las organizaciones. Entonces ahí el sentido es también hablar con ellos, es unir los papás, unir, como nos decían en la primera conferencia, también los roles que están dentro de la educación, y esos roles son los papás y son los directivos también, que nos pueden permitir a nosotros llegar a esas alianzas y hablar sobre esos posibles acuerdos para trabajar con ellos, ¿cierto? Porque primero, esto agota, sentarse uno frente al computador y a dar una charla o dar una clase es muy desgastante para el docente también. O sea, le toca a uno mantener por ahí 5 vasos acá de agua, más pensar el momento antes de todo lo que voy a decir, más la calificación que yo debo hacer si no utilizo herramientas apropiadas para eso. Entonces, muchísimas gracias, profesor Felipe. Me encanta lo que dice la profesora Miriam de Zoom, porque creo que ya era momento que Zoom también permitiera más de los 40 minutos, porque es una herramienta que en esos momentos se posicionó como una forma de hacer esos encuentros. Entonces, volviendo al tema de la videollamada, ¿cómo más puedo romper el hielo? Y a veces es difícil decirles a los estudiantes, todos pongan su cámara para yo verlos o escucharlos. Sin embargo, una de las opciones que podemos hacer es, primero, llamar por nombre propio. Así no los conozcamos. Entonces, hola Geraldine, ¿qué más? ¿Cómo estás? Geraldine, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? Pon la cámara si tienes en estos momentos un momentico. O si no tienes cámara, por favor, pon una foto en el perfil para poderte ver cuando estés hablando. ¿Qué me genera esto? 2 cosas. Primero, el profesor está llamando por nombre. Es decir, que a mí me toca estar pendiente porque si no el profesor me vuelve a llamar y yo no lo voy a responder. Entonces no me puedo quedar dormido y no van a salir todos esos memes de que me quedé dormido mientras estaba en la clase de informática, ¿cierto? Entonces son puros aspectos psicológicos y puros aspectos educativos que me permiten hacer eso. Geraldino, Luisa, veo que la profesora Vanessa levantó la mano. Profe. Profe. Profe, ¿tiene disponible el micrófono? Bueno, de pronto se equivocó. ¿Qué pasa entonces? Cuando ya está listo, ese primer momento que es el rompehielos, que es en el que yo ya generé confianza con mis estudiantes, a veces se me olvida a mí cómo generar o cómo identificar esos conocimientos previos. Hay diferentes formas de identificar esos conocimientos previos con los estudiantes. Una son esos formularios de Google Drive, que me parecen excelentes, porque primero me condensan toda la información en un Excel. Segundo, me permite evaluar o sacar una nota cuantitativa de esto. Tercero, me saca gráficos estadísticos de las respuestas que dieron mis estudiantes. Y cuarto, es una forma sencilla de hacer una evaluación, llámese de conocimientos previos, llámese de adquisición de conocimientos o como lo queramos hacer. Y en ese término es importante también, es importante tener claras ese tipo de estrategias. Por ejemplo, la vez pasada, en la conferencia anterior, nos hablaban de Kahoot, de Quizlet, de esas cosas que generan motivación en los estudiantes para iniciar la clase. Y nosotros, por ejemplo, en las videollamadas, a veces no pensamos en tener unos momentos de silencio, en decirle al estudiante, bueno, por favor, van a desarrollar esto, nos vemos en 5 o en 10 minutos, sino que nosotros estamos desgastándonos más como docentes y diciendo, listo, van a hacer esto, voy a estar acá pendiente, voy a ir hablando mientras ustedes desarrollan esto, y desgastando más la voz y todo. Démonos el momento y el espacio de decirle al estudiante, van a tener esto para desarrollarlo en 15 o 20 minutos, nos volvemos a ver en un momentico, o empiecen a desarrollarlo a través de grupos. Recordemos que Zoom también ya nos permite separar por grupos para desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, cuando nosotros tenemos claro los momentos de la clase que yo voy a desarrollar, es mucho más sencillo pensar en las opciones y pensar en los recursos con los que yo voy a llegar a ellos. Ahí llegamos al momento conceptual, donde hablaba de esas actividades transversales que son súper importantes para desarrollar. Esas actividades transversales no necesariamente tienen que ser con un recurso TIC, puede ser un dibujo, puede ser una foto, puede ser una idea, que hagan un resumen o algo, pero esos momentos conceptuales, la idea es que si lo estamos haciendo por videollamada, que intenten hacerlo por grupos, porque imagínense yo pidiendo una autoevaluación a cada estudiante, donde tengo un grupo de 30 estudiantes,
¿cómo voy a hacer yo para escuchar a los 30 en ese momento? Entonces mejor empiezo a estructurar la clase, a estructurar la actividad para que cada uno de los grupos tenga un líder que me va a dar o me va a resumir la idea de cada uno de ellos y así pueda debatir mucho más fácil. Por último, Igual. señora. Qué pena, lo interrumpo por aquí. Nos hacen un comentario que es muy pertinente y una pregunta también. Sí. Dani Sánchez nos dice, no quisiera generar controversia, pero algunos profesores no han querido cambiar la manera de enseñar desde la virtualidad y se están centrando mucho en la calificación nota y no han tenido en cuenta los contextos que tienen los estudiantes de zona rural, sin internet, sin computador, entre muchos otros factores. Frente a esas circunstancias, nos debemos preocupar un poco más por mantener los aprendizajes previos. Y Claudia Mendoza entonces nos hace la pregunta, ¿qué estrategias recomienda para aquellos docentes que deben trabajar con guías debido a que los estudiantes no cuentan con conectividad y algunos manejan únicamente datos? Perfecto, vamos a iniciar con lo primero, y es que a veces nosotros sabemos que en la clase presencial hacemos actividades de seguimiento, actividades cualitativas que no necesariamente le calificamos al estudiante. Nuevamente vuelve el término del concepto cultural y la cultura educativa que tenemos todos, porque esto es todos, estudiantes, docentes y rectores. Recordemos que no es igual clase, mejor dicho, que la clase no necesariamente debe tener una actividad cuantificable. Y ese es otro error a lo que estamos cayendo los docentes, que cada que tenemos una clase, para poder determinarle o para poder demostrarle al estudiante que sí vio clase conmigo, le tengo que dejar una tarea. No. Créanme que no es necesario. Segundo, se van a dar cuenta que la primera o las veces, o algunas de las veces donde van a hacer clase y no le dejan tarea al estudiante, el estudiante le va a decir, profe, ¿y cuál es la tarea? Porque mentalmente están ya pensados y están ya relacionando esos elementos. Entonces, claro, nosotros somos los que tenemos que empezar a cambiar ese tipo de cosas. Esa es la invitación a la que tenemos que llegar nosotros como docentes, a sensibilizar tanto a estudiantes, a papás y a rectores de que las clases no necesariamente son tareas o son notas cuantificables. De hecho, hasta podemos llegar a pensar en la posibilidad de puras notas cualitativas. Y la nota cualitativa es un aprobado o no aprobado, ¿cierto? Que es desde lo más básico, y que eso puede generar muchísima disposición por algunos, porque claro, relacionamos a veces la nota cuantificable con la educación. Sin embargo, aquí es lo que hay que salvar en los procesos educativos, y los procesos educativos son las metodologías y las estrategias didácticas que nosotros como docentes desarrollamos. Los procesos educativos a veces no son solamente las notas, ¿cierto? Entonces, aquí lo interesante es poder lograr esto. Frente a lo segundo que nos dice la profe de las guías, bueno, con las guías pasa algo complejo, y es que yo considero, y me le quito el sombrero a los profesores rurales en estos momentos, porque son los que tienen que sacar muchas más estrategias para desarrollar, son los que les toca trabajar a gatas prácticamente con las uñas, porque todos conocemos las características del entorno de ellos, que es muy difícil. Sin embargo, yo creería que existe la posibilidad siempre de trabajar con los líderes comunales de este tipo de población. Y conozco varios casos donde los bomberos son los que están yendo a la casa de los estudiantes algunas veces y le prestan el celular una vez a la semana. Y el celular, una hora o media hora, escuchan al profesor o mandan una nota de voz que pueda servir para varios y escuchan la explicación de lo que está sucediendo. Otra forma de hacerlo es con la policía, con el cura del pueblo, que pueden ser actores principales para trabajar en ello. Tercero, cuando la educación se está convirtiendo así, que es con guías, que es tan impersonal, ¿cómo podemos llegar a hacer esos detalles impersonales más personales? Profe, yo sé que esto va a ser un poco más complejo y le va a dar un poco más de trabajo, pero si yo como estudiante recibo mi guía y me aparece una cartica de la profe diciendo, hola Stewart, mira, te cuento que con la letra de la profe, yo me sentiría súper especial, yo me sentiría muy feliz, ¿cierto? Una propuesta que yo puedo hacer, y es imprimir varias hojas como una plantilla y arriba colocarle con mano y letra, puño y letra de la docente el nombre del estudiante, y como detallitos que sean muy propios del estudiante para que él no se sienta solo. ¿Por qué? Porque esto en la presencialidad y en la virtualidad hace que el estudiante se sienta más conectado a lo que hablábamos ahorita de romper el hielo
con nuestras clases y con nuestros contenidos. Entonces vuelve y juega ese factor emocional y ese factor psicológico para poder empalmar esto y hacer que la gente, que no aumente la deserción en estos momentos, porque nosotros sabemos que por términos económicos y sociales esto va a pasar y muy posiblemente pues nos va a tocar a nosotros también poder subsistir con esto. Sin embargo, entonces son ideas básicas y que ahorita yo creo que otros docentes puedan tener más ideas y que puedan complementar sobre esto y que nos puedan ayudarle a la profe que está trabajando con guías en zonas rurales, de qué otras maneras podemos hacer que llegue esa retroalimentación, porque precisamente lo que nosotros necesitamos en todos estos procesos es esa retroalimentación que le permita al estudiante entender que lo que él está haciendo no lo está haciendo de manera mecánica. Porque esa es la preocupación que tienen los estudiantes. Y es que, profe, ¿usted a qué horas está leyendo lo que yo mando? Profe, usted me puso 4, pero ¿por qué me puso 4? Claro, cuando ellos nos hacen esas preguntas es porque sienten que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de manera mecánica y que solo estamos cumpliendo por nuestro sueldo. Entendemos que eso es importante porque nosotros también tenemos que vivir, ¿cierto? Sin embargo, ese factor es súper relevante ahí. Bueno, continuando con el correo electrónico, miren que cambian los momentos. Ya hablamos de un primer momento de videollamada, donde eran unos 4 o 5 momentos. Ahora, ¿cómo empezamos a adaptar esos momentos al correo electrónico? Tanto así que miren que hay algunos conceptos o algunos momentos muy parecidos, como es el romper el hielo en el correo electrónico también. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo estuvo esta semana? Por ahí me di cuenta que Julanito hizo esto, la tarea de tal persona estuvo excelente. Eso es romper el hielo, porque eso vuelve y juega. La profesora no me está escribiendo de manera mecánica, sino que está relacionando cosas que están pasando en la actualidad con nuestra clase. Conocimientos previos. Aquí lo que es muy importante en el correo electrónico y que ya les voy a mostrar es cómo vamos nosotros a hilar todos esos contenidos a través de hipervínculos. Y aquí les muestro en pantalla un ejemplo de correo electrónico que es un poquito extenso. Esto es para una clase mayor a 2 horas, con un trabajo que ellos tienen que desarrollar. Esto es una clase universitaria, donde yo les digo, buenos días muchachos, ante la situación actual, ya les he comentado que mi metodología será pensada. Bueno, esa es la forma mía de romper el hielo. Ustedes pueden tener unas formas totalmente diferentes y súper chéveres para hacerlo. Como esto es correo electrónico, toca hacerlo en un formato mucho más básico, pero si ustedes quieren aumentar ahí videos o imágenes, sería perfecto. Iniciar con memes, por ejemplo, una videollamada o un correo electrónico, es una buena forma de romper el hielo. Primero, yo les digo que deben de visualizar una infografía que ya está en la web. Recordemos que no todos los contenidos los tenemos que hacer nosotros. Muchos de estos contenidos ya están en la web y estos contenidos lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarlos a nuestra clase. Y la forma de adaptarlos es hilar qué relación tiene un contenido con el otro. Entonces, después de ellos visualizar, que noten acá lo que decía la profe Joana al principio, muy importante darle el paso a paso. Lastimosamente nos toca hacer así con los estudiantes y decirle, vea, primero vaya de clic aquí, segundo vaya de clic aquí, y toca, porque claro, para ellos también esto es nuevo. Después de ellos hacer esa infografía, o mejor dicho, revisar la infografía, se van a hacer en parejas. Entonces van a revisar un contenido, o van a revisar o van a discutir esa infografía, para tercer punto llegar a un foro. Hay una página que se llama Fandom, F-A-N-D-O-M, que me permite hacer foros virtuales súper sencillos, donde yo simplemente pongo una imagen, un video o un texto, y ellos empiezan a hablar ahí. Y se pueden dar like, dislike entre ellos y discutir. Entonces, este tipo de estrategias también lo permiten. Entonces, yo acá lo que les digo es, listo, ustedes ya vieron la infografía, se hacen en grupos de 5 personas, ustedes eligen sus 5 personas, discuten y dejan claro esto, y cuando tengan la idea general, van al foro y de manera individual van a hacer sus aportes. ¿Por qué? Porque claro, si yo digo 5 personas, pero una de esas 5 personas no quiso hacer nada, los otros la van a tapar en esta parte. Entonces yo necesito visualizar ahí de qué manera ellos empiezan a intercambiar información, mejor dicho, y a fortalecer esas ideas en conjunto. Cuando ellos ya hicieron lo del foro, van a abrir un documento. Miren que yo ya les dejé like ahí, perdón, el hipervínculo, en el punto número 4. Ese documento es un documento de Google Drive que yo simplemente le doy compartir. Él me deja sacar el link para poderlo pegar en el correo electrónico y en ese documento van a diligenciar algunas de las preguntas. Dado el caso, que no sea pregunta, sino que sea un documento que ellos descarguen, lo descargan en sus computadores y lo llevan a subir a un Google Drive. Porque yo prefiero que los estudiantes me manden tareas a Google Drive y no al correo o a Classroom.
por organización, porque si a mí me llegan 1000 correos el día de hoy, voy a tener problemas para calificarles esos correos a los estudiantes. Sin embargo, cuando yo ya tenga mi tiempo para sentarme a calificar, me va a ser mucho más sencillo verlos todos en un Google Drive o Classroom por el nombre de cada uno. Y voy a ver la hora en que los subió, voy a ver las diferentes ediciones que haya hecho al documento y este tipo de cosas. Y muy importante también aquí hablar de los plazos que tenemos para hacer las entregas. Esos plazos nosotros tenemos que ser flexibles en el sentido en que posiblemente un estudiante no me entrega el día que es, pero yo como docente tengo que decirle ese día exacto en que me debe entregar. El próximo viernes. Profe, es que yo no puedo, listo, usted me lo entrega el sábado o el domingo, pero los demás el próximo viernes. ¿Por qué? Porque este tema de la virtualidad también hace como que, ay, yo lo hago más tarde, pura procrastinación, yo lo hago mañana, yo lo hago tal cosa. Entonces nos toca ser un poco más rígidos frente a eso. Adicionalmente, es bueno que cuando nosotros coloquemos los trabajos en la virtualidad, les pongamos un trabajo de ejemplo o un producto de ejemplo que los estudiantes puedan seguir para desarrollar sus tareas, para que ellos noten qué es lo que nosotros queremos. Normalmente esto recibe el nombre semilla de discusión. Y la semilla de discusión es eso, que cuando yo dejo un foro o dejo una pregunta, yo como docente debo hacer la respuesta inicial. Por lo menos la base con que el estudiante me va a responder o me va a contestar cada una de esas preguntas. Bueno, no sé si hasta acá hay preguntas, hay comentarios, Geraldine, Luisa. Y mira, por aquí tenemos una pregunta de Manuel que dice que es súper interesante, pero ¿qué hacer cuando tiene, por ejemplo, 7 salones y un promedio de 35 estudiantes? ¿Cómo se organiza ese trabajo? Por otra parte, Dani Sánchez nos dice que en la institución donde él está, se están creando unas guías para una semana, los estudiantes las desarrollan y la semana siguiente, cuando van a recoger las guías nuevas, entregan todas las actividades que ya han desarrollado. Esto sirve como una estrategia, ¿cierto? Sí. Bueno, profe, me le quito el sombrero, porque tantos grupos y con tantos estudiantes es difícil. ¿Qué le puedo aconsejar yo ahí que me parece muy chévere? Definir roles dentro de cada uno de los grupos. Y nosotros conocemos que en cada uno de los salones siempre están los diferentes roles. Está el que recocha, está el más pilo, está el juicioso, está el líder, sea positivo, sea negativo, pero siempre hay un líder, ¿cierto? Y es definir esos roles dentro del contexto educativo y se empiezan a realizar grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo van a haber sesiones colectivas entre todos. De hecho, puede ser alguna videoconferencia alguna de las veces que sea con los 7 grupos, donde lo van a escuchar a usted. Otras ya son las sesiones con los grupos divididos de los 35 estudiantes. Y otras unas sesiones mucho más personalizadas, con grupos pequeños, como asesorías. Aquí la invitación es hacerle la propuesta al rector. Y la propuesta consiste en eso, en que sus 2 horas de clase de esta semana va a ser con todos los grupos. Las 2 horas de clase de la próxima semana va a ser 20 minutos por cada grupo por separado. Las 2 horas de la semana siguiente va a ser asesorías por los subgrupos. ¿Y qué va a hacer en cada una de esas asesorías? Puro trabajo de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, cada uno de estos grupos me va a hacer un proyecto en general, que yo se lo voy a exponer la primera semana. En la segunda semana le voy a dar un tema específico a cada área, llamémoslo así, a cada 35 estudiantes, a cada conjunto. Y luego las asesorías ya es para ir desarrollando el proyecto que cada uno tenga pendiente. Entonces, noten, es buscar la manera en que nosotros no nos llenemos más de trabajo, porque imagínense el profesor teniendo que dar el mismo contenido a 7 grupos. Morimos locos nosotros también, ¿cierto? Entonces, acá es importante eso. Mirar la manera en que nosotros podamos ser prácticos a la hora de llevar estos contenidos a ellos y mirar cómo esas metodologías que nosotros hemos implementado en clase las llevamos a la virtualidad, porque a veces olvidamos eso. ¿Será que acá yo no puedo hacer aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, Flipped Classroom, por ejemplo, de clase invertida, donde ellos leen y llegan con preguntas y dudas a las clases? Entonces, es buscar esas diferentes estrategias para llegar allí. Bueno, acá nos faltaba, ya hablamos de la videollamada, del correo electrónico, que es otra forma, y vamos a llegar a la plataforma. Y en esta plataforma es, por ejemplo, yo ahí propongo mucho lo que es Wix. A mí me encanta Wix, sin embargo pueden haber blogs, es que estaba pensando en bloggers. De hecho, en Blogger se pueden hacer este tipo de blogs, donde puedan subir contenido. Acá lo importante es que
ni la plataforma, llámese WhatsApp, Facebook o lo que quiera hacer, ni el correo electrónico, ni la videollamada sea un repositorio de contenidos. Es decir, donde yo subo un material y el estudiante lo desarrolla, lo descarga, lo lee y responde y hace la actividad. No, acá lo primordial es que esa tecnología que estamos utilizando sea la mediación entre el conocimiento, el estudiante y el docente, pero él va a ser la mediación, es el puente nada más. Acá nada nos puede afectar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Simplemente es un elemento adicional que estamos integrando en nuestra aula. Entonces, cuando hablamos de esta plataforma, que les propongo Wix nuevamente, vamos a iniciar nuevamente con ese hilo conductor. Y es que noten que siempre les hago énfasis en esos elementos psicológicos, en esos elementos de enganche con el estudiante. Es decir, como si estuviéramos vendiendo algo. Aquí estamos vendiendo educación, estamos vendiendo contenido y tenemos siempre que estar atrapando al estudiante para poder que nos compre eso que nosotros le estamos vendiendo. Unas indicaciones generales, y es decir que, por ejemplo, Wix, a diferencia del correo electrónico, me permite a mí ya no colocarle el link hacia la infografía, sino que ahí mismo le pego la infografía. Y esa es una gran ventaja. Recordemos que en la virtualidad lo que se busca es que el estudiante tenga que hacer menos scroll, es decir, que tenga que darle con el mouse para bajar, para bajar, para bajar. Entre menos scroll le ponga, mucho mejor va a ser para el estudiante lo que está desarrollando. Segundo, entre menos clics tenga que hacer el estudiante dentro de su aula o dentro del espacio en el que esté, mucho más efectivo va a ser mi aula virtual. Tercero, los colores que yo utilice en el aula o en el entorno son importantes para que el estudiante permanezca allí y pueda interactuar con todo nuestro contenido. Por eso acá nosotros estamos eligiendo que blanco, que verde un poquitico, pero imagínense si esto fuera al contrario, si esto fuera verde el fondo, no sería muy cansón para la vista, para ustedes estar viendo una persona o estar viendo contenido ahí. Entonces es importante empezar a entender todo ese tipo de elementos. Yo sé que es mucha cosa, yo sé que a veces nos saturamos de información, sin embargo, ahí vamos aprendiendo y vamos cogiendo tipsitos y vamos cogiendo cositas que nos puedan servir a nuestras propias clases. Aquí también hablamos de un material complementario ya, y es que es el material que encontramos en la web, ese material que puede fortalecer esos procesos de educación con los estudiantes y que no necesariamente tienen que ser para nosotros. Ojo, este material complementario no es obligatorio. Este material complementario que nosotros utilicemos es para aquel estudiante que quiera investigar o que quiera saber más sobre el tema que yo acabo de dar. ¿Por qué? Recordemos que la conferencia pasada hablábamos del estímulo, el estímulo positivo y negativo que a veces nosotros en la educación hemos tenido. Y es que si usted hizo bien esto, yo le doy esta banderita o este dulcecito. Si usted hizo mal esto, yo le doy este otro dulcecito. Que eso ha pasado con matemáticas. Usted se portó mal, venga, haga sumas. Usted está desocupado, es que usted no tiene tareas para hacer. Entonces miren que algunas cosas de la educación también nos han enseñado que es como algo así que fuera negativo. Entonces cuando nosotros hablamos de material complementario es para esos estudiantes que desean investigar o que desean saber más y que lo único que nosotros estamos haciendo es darle el direccionamiento para que ellos puedan fortalecer eso. Recordemos los ritmos de aprendizaje. Y nuevamente está la actividad individual o grupal que podamos desarrollar, un ejemplo del producto esperado y la especificación de ese tiempo de entrega que ya hemos hablado acá. Lo que me lleva a preguntar lo siguiente. ¿Alguna de esas estrategias se pueden adaptar a un contexto rural? ¿Ustedes qué consideran? Alguien que pueda levantar la mano y que nos cuente, a mí me gustaría que en la ruralidad pasara esto, o que estos momentos se dieran de esta forma, o yo lo hago de esta manera. ¿Qué piensan ustedes? Gerald y Luisa, ¿tenemos comentarios al momento? Mientras que alguien piensa en la respuesta. Sí, profe, por acá nos estaban preguntando que cuál era la plataforma de la que estaba hablando. Listo, la plataforma de la que yo hablo es Wix, W-I-X, www.wix.com. Es una plataforma súper sencilla, de hecho, su objetivo es para mercadeo, pero tiene un montón de plantillas y uno adapta esas plantillas a lo que necesite en su proceso educativo. Entonces uno ahí puede subir material, recursos educativos, los videos, ni siquiera subirlos, linkear de las páginas donde ya está, donde ya existen, y ahí me deja visualizar y yo voy creando mi propio ambiente de aprendizaje. Que ese es un tipcito que ahorita más tarde les voy a dar, que es la próxima conferencia que sigue. ¿Cómo puedo hacer los Personal Learning Environment, que son los PLE o los ambientes personales de aprendizaje?
Bueno, entonces, alguien de la ruralidad que me quiera ayudar con esta pregunta, ¿cómo pueden adaptar o cómo podemos adaptar eso de los momentos de la clase en la ruralidad? Que nos pueda servir para la profe que hablaba ahorita de las guías. ¿Cómo podemos hacer que esas guías puedan funcionar en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Profe Stewart, por acá Elmin Garcés dice que las fases del modelo Escuela Nueva y Jennifer Méndez Chacón, en mi caso lo he llevado en 4 momentos, pero supongo que estará escribiendo entonces cuáles son esos 4 momentos. ¿Y por qué Jennifer no levanta la mano y la escuchamos? Jennifer. Ya Por te lo supuesto, habilitamos. Jennifer. Listo. Listo, Jennifer, Muy, tienes el micrófono. muy buenas tardes con todos. Qué gusto estar en esta conferencia del profe Stewart. Bueno, en mi caso ha sido un poco complicado el tema pues de la pandemia y el continuar el trabajo con los grupos. Yo trabajo en un programa que se llama Generaciones 2.0 con niños, niñas y adolescentes. Trabajamos 2 veces a la semana. Y pues como tal es algo voluntario que los niños realizan. ¿Qué hacemos en el programa? Nosotros trabajamos con círculos vocacionales, arte y cultura, ciencia y tecnología, literatura y juego y deporte y recreación. En mi caso, pues estoy trabajando en la parte de ciencia y tecnología con los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo ha sido la atención? Nosotros hemos tenido que acogernos al trabajo por medio de WhatsApp, ¿sí? Hicimos grupos y todas las clases han sido por este medio. Con los niños que no tienen conectividad hemos tenido que realizar llamadas telefónicas. Entonces, ¿cómo hemos hecho las clases? En primer lugar, pues son 27 niños por grupo, pero son niños de zonas vulnerables, ¿sí? Entonces es muy poco las personas con las cuales podemos trabajar, porque son grupos, por ejemplo, los más pequeñitos están de 6 a 9 años y pues los que tienen los teléfonos son los papás y en muchas ocasiones pues los papás tienen que salir a trabajar, así estemos pasando por la situación de pandemia y pues es muy difícil la conectividad. Se conectan muy poquitos niños y los que no se conectan pues tenemos que realizar la atención por medio de llamadas. Entonces, una cosa o un reto que hemos tenido que entender es que, bueno, hay días en los que puede que no participe ningún niño, pero ellos van a mirar las clases y el contenido en las noches cuando lleguen sus papás y ellos envíen las tareas. Los momentos que se han llevado a cabo, entonces, pues para hacerlo como un poco más dinámico, siempre ha sido iniciar con un momento de acogida. Entonces nosotros enviamos actividades como actividades de ritmo, de juegos con zapatos, cosas que ellos tengan en la casa, ¿sí? O enviamos imágenes con actividades instructivas. En ocasiones hemos utilizado laberintos, los laberintos los hacen ellos con bufandas, bueno, con lo que tengan, tenemos que ser muy recursivos. Ya después damos paso como a un conversatorio, a preguntarles a ellos qué conocen sobre las temáticas. Nuestras temáticas son un poquito más humanísticas, podría decirlo así, no sé, bueno, como de temas como autoconocimiento, autocuidado, bueno, como temáticas así, trabajo en equipo. Y bueno, después de eso, de que ya conocemos sus conocimientos previos, empezamos a explicar la temática. Luego ponemos una actividad como más grande para que ellos comprendan la temática, obviamente pues enfocada en el núcleo de desarrollo que tenga cada docente. Y por último, la autoevaluación. Esto nos ha servido mucho porque, bueno, trabajamos 2 horas. Entonces, digamos, empezamos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde enviamos el saludo. 2:10, listo, con los que estén, empezamos a desarrollar la primera actividad. Vamos hasta las 2:30, esperando que ellos nos respondan, nos manden su primera actividad, que pues es la actividad de acogida. De 2:30 a 3 empezamos a hacer como la explicación de todo el contenido y pues los aportes que ellos nos puedan enviar. 3 en punto, a 3:30 enviamos, perdón, a las 3 en punto enviamos la actividad y hasta las 3:30 esperamos el resultado de los chicos y ya de 3:30 a 3:45 pues hacemos como toda la revisión de lo que ellos enviaron y como la retroalimentación con la temática como tal y ya en los 15 minutos que nos quedan pues hemos desarrollado
la autoevaluación. Entonces los niños nos mandan audios, nos mandan fotos y pues eso es muy gratificante porque así sea que estemos trabajando con 5 chicos o con 3 en ese momento, pues se nota que les gusta mucho la temática. Y considero, a mi parecer, que hay ocasiones en las que los docentes, bueno, quieren estar enviando audios, información, contenido, no, o sea, a mí me ha servido mucho distribuirlo como en esos tiempos. 4 actividades, pero que sean contundentes y que podamos evidenciar como tal lo que los niños hayan aprendido. Entonces, no sé si les sirva, si lo puedan utilizar, pero a mi parecer es una buena manera de trabajar y no saturamos de contenido el grupo de WhatsApp, no saturamos completamente pues como todo lo que queramos aportar, sino que pues hay un buen resultado. A mí me ha servido mucho. Jennifer, ¿nos recuerdas dónde estás ejecutando este programa? El programa se está ejecutando en muchos municipios de Nariño. Sí, hay muchos compañeros míos que están trabajando. ¡Nariño! Sí. La vieja es de Nariño. Pero, dígame. No le escuché. Dale. Qué pena. Bueno, pero yo vivo en este momento en Ipiales y trabajo con los niños, niñas y adolescentes de los municipios de Aldana y de Pupiales. Listo, Jennifer, muchísimas gracias. Creo que es Bueno, bien ustedes. importante lo que ella nos acaba de compartir y es que la relación que hacemos entonces de tiempo con momentos. Miren que yo en ningún momento estaba diciendo lo de los tiempos, solamente era como de manera transversal que se daba esto de los momentos. De hecho, es que es de manera flexible que se puede cambiar el orden y la estructura de los mismos, pero en otras partes lo relacionan con el tiempo específico. Muy importante también que siempre pensemos en esos dos tipos de población, los que sí tienen conectividad y los que no. Eso quiere decir que si nosotros trabajamos por tiempos con los que sí tienen conectividad, hay que pensar en algunas estrategias o planes de contingencia con aquellos que no. Es decir, material posiblemente que les pueda servir a ellos. Ejemplo, cuando hacemos las videoconferencias, nosotros podemos grabar todo lo que está sucediendo y ese video se lo podemos compartir a las personas que no estuvieron o no pudieron asistir por X o Y motivo. Ojo, eso en el cuento que tenemos. Señora. Qué pena interrumpirlo. Bueno, en ese orden de ideas, también quería compartirles que, por ejemplo, con los chicos que no tienen conectividad, lo que hacemos nosotros es el trabajo por medio de cartillas. Entonces, hemos trabajado como todos los contenidos a través de cartillas, con los mismos momentos, pero ya con actividades que se puedan desarrollar Se a queda través por de allá. esas cartillas. Perfecto. ¿Ya? Listo, Jennifer, Igual, muchísimas tenemos gracias. otra persona que nos quiere compartir algo, Gracias a Dani. Te vamos Listo. a dar la palabra, Dani, para que nos cuentes alguna experiencia que tengas. Hola, buenas tardes a todos. Dani. Buenas tardes a todos. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias. Primero que todo, pues quisiera agradecerles por estos espacios que nos están brindando, que de hecho nos sirve para retroalimentarnos y tener ideas diferentes para generar estrategias en las aulas virtuales. Bueno, yo soy formador TIC. En ese momento estoy apoyando una institución del Valle del Cauca. Pues dentro de las experiencias que hemos tenido, como es zona rural plana, pues tenemos de todo tipo de población que tiene acceso a conectividad, algunos tienen equipos, pero el internet es intermitente. Entonces, las estrategias que nosotros hemos empezado a hacer es que cuando hacemos las clases virtuales, las hacemos, por lo general, siempre las hacemos por Zoom, las retransmitimos por el Facebook Live y estas clases que hemos dado, luego las bajamos del Facebook Live y las subimos a YouTube para que los estudiantes tengan diversas plataformas por donde pueda acceder a ellos. En caso tal de que pues, los estudiantes no puedan tener acceso ya sea al Zoom o no puedan acceder por el ancho de banda a un YouTube o a un Facebook, lo que hacemos es enviárselas por WhatsApp y pues ya con los estudiantes que en definitiva si en algún momento pues ya no tienen ninguna forma de acceder a ninguna plataforma porque no tienen teléfonos inteligentes
ni un computador o una tableta, es trabajarlo, como también decía la compañera ahorita, por medio de guías. Se le envían guías para una semana, pero incluso si el estudiante no las alcanza a desarrollar en una semana, porque sabemos que son niños y el encierro les ha generado estrés, ansiedad, y en muchas ocasiones no quieren estudiar, no porque no les llame la atención las actividades, sino que simplemente el encierro no les han generado esa ansiedad y no quieren ni estudiar. A veces algunos estudiantes de la institución que estoy apoyando ya han expresado ansiedad, estrés, depresión. Entonces toca trabajarles de manera didáctica todo este tipo de cosas. De hecho, la semana antepasada se trabajó toda la semana. Fue una semana muy dinámica en donde se les puso a hacer cuentos, coplas, que hicieran poemas, y fue una actividad que les gustó mucho a ellos y que fue una actividad que algunos docentes lo tomaron para sus clases, pero el estudiante la tomó más como un espacio de esparcimiento, y hizo que las familias también se unieran, que los papás les ayudaran a hacer las actividades. Por ejemplo, se les puso a hacer con hojas. Como es zona rural, pues van a encontrar muchas cosas con que trabajar, madera, hojas. Entonces se les puso a hacer muchas actividades dinámicas, y esto generó que el estudiante, digamos que con esta semana de esparcimiento, volviera a recargarse y volviera como a tomar un nuevo aire frente a todo lo que hemos vivido. Gracias. Claro, y tiene muchísima razón el profe Dani, y es que precisamente primero deberíamos pensar también en qué plataformas y qué estrategias gastan más datos de los estudiantes. Ejemplo, YouTube puede gastar más datos a veces que si convertimos ese video, si lo descargamos y lo convertimos con algunas aplicaciones que nosotros ya hemos realizado, porque es mucho más fácil mandárselo por WhatsApp con estas aplicaciones que que nos permiten convertirlos en tamaño, que ellos verlo directamente desde YouTube. Entonces a veces tenemos que pensar en la posibilidad de ahorrarles un poquito de datos a ellos. Bueno, nos faltan tres competencias, señora. Qué pena con usted, antes de que continúe, que hay una persona más que quiere compartir su experiencia, y ya después de Jenny Jaramillo, entonces ya continuamos. ¿Listo? Listo. Jenny, tienes el micrófono habilitado. Hola, buena. Hola Jenny, ¿cómo vas? Bien, igual, mira, yo soy docente de lengua castellana en Obando Valle, pues a pesar de ser un municipio que está a borde de carretera, pero sabemos que el problema es la conectividad. Nosotros, a pesar de estar es urbano, pero la conectividad es muy mala, porque los muchachos, lo que decía el compañero que habló ahorita, no tienen sino datos, y lastimosamente los muchachos recargan es para Facebook y WhatsApp. Entonces, para nosotros ha sido, yo que hoy en grado 11, me he podido ver con algunos como 2 o 3 veces, porque yo les hago la invitación, y ustedes, el que quiere, muchos me dicen, profe, yo sabemos que muchos pueden y no quieren, ¿cierto? Entonces uno no los puede obligar. Y en otros que quieren y no pueden, entonces uno dice, ay, Dios mío, yo estoy como excluyendo, qué pesar, el niñito busca. Entonces, de verdad que esta situación ha sido demasiado difícil. Pero bueno, ahí vamos, con la ayuda de Dios. Nosotros trabajamos todo por medio de guías. Igual así nos veamos con ellos, trabajamos con las guías. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cómo aplicamos esos momentos. Yo como elaboro una guía. Nosotros, desde que esto inició, empezamos, las primeras fueron un caos, porque pues eso fue nuevo y eso fue horrible, los muchachos, los papás, eso fue una locura. Ya las segundas guías que enviamos ya fueron como más aterrizadas, porque dijimos, no se puede, no podemos pretender colocarles un tema que ellos no conocen, que no tienen cómo averiguar. Bueno,
Entonces empezamos a trabajar con conocimientos previos, pues igual uno es ya la docente y viene con ella hace tiempo, entonces hagamos como un recorder, hagamos análisis de lectura. Entonces, ¿cómo hago yo esas guías? Lo primero que hago es una actividad como de ambientación. Si yo voy a trabajar con ellos la oración gramatical, entonces yo les doy un texto y en ese texto les digo que involucre el papá, que lean en voz alta, que el uno lea un párrafo, que el otro lea, y que si puede tome evidencias y me los mande al WhatsApp, entonces algunos lo hacen. Después con base en ese texto, entonces le digo que con base en la lectura anterior, puede recrear un dibujo que identifique lo que acabo de leer, lo que más le llamó la atención, y después les doy como algunos conceptos, como en un mapita conceptual, le hago qué es la oración y cómo se clasifica, bueno. Y después les mando como especie de fichecitos, donde le digo cuál de estas es una oración, cuál es frase, los pongo a que clasifiquen, a que unan. O sea, hay que buscar de todo para llegar pues como a traer el conocimiento. Ya en estas, por ejemplo, puse ahorcados, y en eso como que me identifiqué con la clase pasada que nos dieron como tanta, el muchacho que habló de la gamificación. Sí. Entonces son cosas que nos tenemos que volver a retomar. Cuando usted dice que si se puede en la ruralidad, obvio, que nos toca es adaptar lo que tenemos y de verdad que sabemos que Colombia, no sé, los colegios públicos, creo que un 70, un 80% no tienen conectividad. Entonces nos toca es rebuscaron hacerlo las cosas así con medios de guías, pero que esas guías sean como que ellos cuando la vean, lo que usted decía, mandarles ese mensajito de amor, de cariño. Yo me comunico con todos los papás por WhatsApp, pero siempre empiezo un bendecido día, que el Señor me los bendiga, que de esta vamos a salir, los quiero mucho, un abrazo, esas cositas que el niño, y hay niños que sí tienen datos y dicen, profe, esto ha sido muy duro, ya vuelve uno como el confidente, ¿cuándo era que nos volvemos a ver? Y yo confiemos en Dios que va a ser pronto, pero es como darle ese apoyo y que el muchacho nos sienta que a pesar de que no nos vemos físicamente, estamos con ellos de corazón. Y yo creo, profe, muchísimas gracias, que yo creo que eso es lo que marca la diferencia de nosotros como docentes a otras profesiones también, y es hacer sentir cercano al estudiante en estos momentos. Considero que es un ejemplo demasiado pertinente precisamente en estos los momentos que nosotros hablamos, y es cómo podemos desarrollar esa ambientación, la actividad, el momento conceptual y el cierre a través de las guías. Adicionalmente, por ejemplo, si podemos tener acceso a WhatsApp también con ellos, las notas de voz diciendo cada que vamos a iniciar una clase, como bueno, de la actividad que hicimos la clase pasada pasó esto, esto y esto, unos puntos muy chéveres, llamémoslo así, que me gustó de la clase fue esto, esto y esto, y esa es la forma de romper el hielo y generar esa conexión ahí. Continuando entonces con las otras tres competencias, ya no nos vamos a alargar tanto porque el tiempo se nos está yendo. Sin embargo, algunos de los puntos claves ya lo hemos empezado a trabajar porque acá se ha hecho de manera transversal, y en la competencia comunicativa también es muy importante ese contrato didáctico, y ese contrato didáctico son esas reglas de juego que nosotros vamos a establecer. Primero, a veces o algunos de nosotros las redes sociales personales ya dejaron de ser personales y se convirtieron en redes de formación. Lastimosamente, estoy hablando de Facebook y de WhatsApp más que todo. Entonces, hay que empezar a decirle a los estudiantes, hey, yo estoy disponible de lunes a viernes de tal hora a tal hora, pero sábados y domingos, complicado, o no va a empezar a responder o algo, porque tampoco nosotros nos podemos dejar desgastar tanto. Y me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que hay estudiantes que escriben sábado a las 10 de la noche, profe, no entendí la actividad. Dios mío, y vaya donde uno no responda también, ¿cierto? Uno como que se siente mal si no le responde. Entonces es importante dejar esto. Segundo, en cuanto al trato que vamos a tener, acá es importante, y la profe Jenny me hacía pensar en las estrategias que se pueden hacer por WhatsApp, y así como nosotros a veces en clase utilizamos esos grupos de exposiciones, también lo podemos hacer en la virtualidad, donde cada grupo está encargado de dar una clase sobre un tema que yo le diga a usted, ejemplo, el ecosistema, y cómo usted me va a desarrollar esa clase por WhatsApp, y todos nos vamos a encontrar por WhatsApp ese día. Entonces yo le doy diferentes estrategias. Primero, usted va a utilizar WhatsApp desde los GIFs, usted va a utilizar WhatsApp desde los emojis, usted desde las notas de voz, y así empezamos a desarrollar diferentes estrategias a través del nuevo WhatsApp, y créanme que salen con cosas maravillosas, con cosas que dan mucha risa, perdón, con cosas que conectan, y es bien interesante. Por ejemplo, trabajar los
los ecosistemas con memes y que se compartan por vía WhatsApp. Es bien chévere y estamos utilizando elementos que ellos conocen comúnmente y lo estamos relacionando de manera educativa. Aquí en la parte de la competencia comunicativa también es como utilizo yo los hipervínculos. Lo que les decía ahorita, la idea es que el estudiante pueda tener todo ese paso a paso, pero aparte del paso a paso pueda saber dónde le da clic, así como nos hablaba la profe con la guía, que el estudiante sabe cuál es el orden que debe leer y que debe seguir en la guía, así debe pasar en la virtualidad. Y es ese orden que debe ser para poder desarrollar o llegar a ese objetivo de aprendizaje. No necesariamente ese objetivo de aprendizaje está relacionado con actividades para el estudiante. Ese objetivo de aprendizaje está desde la adquisición y desde la apropiación de los conocimientos. ¿Cómo logramos esa apropiación? Ya es el reto del docente, pero recordemos que a veces la apropiación no es igual a puras actividades o tareas que vayamos a desarrollar. Las indicaciones, romper el hielo, el hilar lo uno y lo otro es muy importante, y es que si yo les digo, miren esta infografía y luego les digo, respondan esto, ¿qué relación hay entre la infografía y las respuestas que me tienen que dar? Entonces, yo como docente soy el que diseño, redacto y digo, con base en esta infografía que me daba los puntos claves sobre el ecosistema, ustedes van a reflexionar al respecto sobre este párrafo, y me van a contestar las siguientes preguntas. Y les dejo el espacio a las preguntas. Casi que es dejárselo ahí todo listo para que ellos lo desarrollen. Créanme que lo difícil, y todos pasamos por esto, las primeras clases presenciales cuando nosotros las dábamos era súper difícil para preparar. Nosotros todos nos queríamos morir al principio porque decíamos que es esta cantidad de trabajo, pero ya cuando pasaba un año, pasaba otro año u otro semestre, ya teníamos mucho material creado. Acá pasa lo mismo. Acá lo difícil es iniciar, empezar a relacionarnos con esas herramientas TIC, pero cuando ya las relacionamos y lo tenemos claro, nos fluyen las clases y empiezan a salir más ideas y nuevas metodologías, ni siquiera nuevas, metodologías que conocemos y que adaptamos a este contexto. Por último, en esta competencia comunicativa es importante hablar de esa semilla de discusión, el ejemplo del producto, que ya les comenté hace un momento, que la idea es que el estudiante tenga el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo o queremos lograr con él. Bueno, con la competencia de gestión es cómo vamos a lograr la calificación, porque claro, nosotros tenemos que calificar y tenemos que dar números a algunos de los procesos que desarrollamos con los estudiantes. La profe Jenny tocaba este tema de gamificación que se abordó en la conferencia anterior, y es cómo nosotros vamos a motivar al estudiante a través de las notas y a través de los trabajos que ellos desarrollen. Esto es bien también una propuesta muy personal de cómo los estudiantes y cómo los docentes implementan metodologías, ahí disculpan los perros de por la casa, implementan metodologías para poder motivarlos. Si usted hace la tarea en esta semana, le doy un 5 más, o así como nosotros a veces damos puntos negativos y puntos positivos en clase presencial para que no tengan que desarrollar trabajos, porque no lo hacemos acá. El que acabe rápido o el que me haga este resumen, no sé qué, no tiene que hacer la tarea el día de hoy. Para ellos eso va a ser la maravilla, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que de alguna manera lo que estamos haciendo es intentar incentivarlos a aumentar esa motivación que ellos tienen con la clase. Miren lo que nos comentaba el profesor Dani, y es que precisamente hay muchos estudiantes que están sintiendo ansiosos en estos momentos. ¿Cómo podemos hacer que las asignaturas o las actividades y los temas que estamos desarrollando en clase tengan relación con esto? Una es el trabajo colaborativo. Entonces, 2 es haciéndolos conscientes de lo que están sintiendo. 3, cuando ellos logren esa conciencia, que puedan compartir con alguien, con una persona, sea el docente, sea con los papás, lo que están sintiendo. Y todo eso lo podemos lograr con las actividades, sea química, sea física, sea geometría. Noten ustedes que a veces nosotros nos ceñimos o nos limitamos con las temáticas netamente teóricas, pero recordemos que todo tiene una relación con nuestro contexto real, con nuestras emociones, con lo que estamos sintiendo y la forma en que podemos abordar eso. Entonces, eso es bien importante, poder lograr esa relación de los momentos actuales, no del COVID, porque ellos de alguna manera ya están contaminados, saturados de tanto COVID-19 y tanto con esa temática, pero sí con esos temas emocionales, ¿cierto? Procesos de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación. ¿Cómo puedo hacer yo para que exista la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación a través de la web? Primero, hay algo que les va a compartir ya Luis y Geraldine por el chat, que es el banco de rúbricas, que me permite a mí evaluar de manera objetiva un ejercicio. Entonces ahí podemos evaluar resúmenes, cuadros comparativos, mapas conceptuales, en el link que les van a compartir, y que es una idea buena para mandarle a los grupos de trabajo cuando yo los divida para que califiquen a su compañero.
pero aparte de calificarlos, usted me va a sustentar y me va a retroalimentar a mí el trabajo de esos compañeros. ¿Usted por qué le puso 4? ¿Por qué le puso 5? Y es bien interesante entonces porque miren que es una forma, primero, del docente no tener que entrar a calificar. Obviamente tiene que estar haciendo seguimiento, pero cuando ellos le sustentan a usted el por qué le puso la nota, se van a dar cuenta que su sentido crítico ha aumentado de alguna manera esta posición de reconocer lo que usted tiene que lograr para mirar en el otro si está cumpliendo o no. Es una forma de ellos darse cuenta si su trabajo también lo tiene, si tiene esos estándares que usted está solicitando como docente. Entonces es bien interesante hacerlo en la web. Hay algunas actividades, si estamos trabajando con plataformas tipo Moodle o LMS, por ejemplo, que me permite hacer talleres o foros o ese tipo de actividades que posibilitan la coevaluación. Cuando no, lo podemos hacer con las plataformas que nosotros también conocemos. Yo creo que la palabra clave en toda la conferencia ha sido adaptación y contexto y que puede funcionar en cada una de las metodologías. La heteroevaluación la conocemos normalmente y la que tradicionalmente nosotros aplicamos y es como el docente le da esa nota al estudiante, que esta misma rúbrica también nos puede ayudar. Y la autoevaluación en estos momentos es súper importante. ¿Usted qué ha aprendido? ¿Usted qué le cambiaría a estas clases que vimos el día de hoy, a estos contenidos que hicimos? Créanme que cuando usted hace consciente al estudiante en esa autoevaluación, nosotros normalmente algunos docentes lo temen porque mismo dice el estudiante, no, póngame 5. Pero cuando usted como docente le dice, hey, ¿por qué 5? Susténteme. El estudiante ya empieza como, Dios mío. No, profe, mentiras, póngame 2. Empieza usted a hacerlo consciente de eso. Y es bien interesante porque el estudiante, a veces cuando se acaba la clase y llega otro estudiante y le dice, ¿qué vieron hoy? Ay, no, nada, no hicimos nada. ¿Dejó tarea? No. Antes no hicieron nada. Pero cuando usted le hace esa autoevaluación y le dice, ¿qué aprendió usted hoy? Sí, yo aprendí que el sujeto, que el predicado, que esto, pero esto se hace al cierre, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar, que cuando llegue otro compañero que no puede estar a la clase y le dijo, hey, ¿qué hicieron hoy? No, vimos sobre el sujeto y el predicado y esto, eso, eso. Lo que hay que hacer es hacer consciente al estudiante de lo que aprendió. Siempre al finalizar las clases, sean presencial o sea virtual, para que el estudiante sepa que sí logró un escalón más frente a los procesos y que la clase en realidad deja un poquito de huella frente a lo que está sucediendo con ellos. Aquí es importante hablar de ese aprendizaje basado en proyectos, que es una muy buena forma en cuarentena para trabajar, donde está esa idea general, ese producto final al que ellos deben llegar, que está muy relacionado con esa competencia de investigación, que puede ser análisis de casos. Y esos análisis de casos que estén en la comunidad, que estén en el hogar, que estén en la ciudad. Entonces, con ese análisis de casos, por ejemplo, pasa y acontece que la empresa tal está despidiendo a los trabajadores por esto y esto y esto. ¿Usted qué considera o qué opciones o qué propuestas da para que no suceda esta situación? Entonces, con esa pregunta, que sería el problema, que siempre es complejo y que nos toca a todos, ellos van a empezar a pensar en algunas estrategias. Pero bueno, cuando usted me dice la estrategia, ¿cómo la va a ejecutar? Y ahí es donde empiezan ya las actividades parciales y las entregas parciales y las asesorías y el seguimiento que usted como docente le va a hacer a cada uno de esos grupos de trabajo para poder llegar a esa idea o ese proyecto final. Sea documento, sea un cuento, sea un video, sea esto o aquello. Recordemos que todo debería pasar por un guión. Si estamos hablando de un video, tienen que recolectar información, tienen que hacer entrevistas, tienen que hacer estado del arte, quizás. Y ese paso a paso, cuando yo lo planteo, me permite a mí tener un colchón de actividades para desarrollar con ellos. Y noten que cada una de esas fases sería una actividad por clase y sería un ahorro que yo me hago como docente para tener que hablarles 2 horas con ellos frente a la cámara, sino que ella se convierte en una asesoría y en un acompañamiento. Y ahí el docente ya no es el líder autoritario, sino que es el acompañante o el orientador de ese proceso. Entonces creería yo que esto es como lo básico que podamos hablar de las competencias. Recordemos que son 5 competencias, que son la pedagógica, la comunicativa, la de gestión, la investigativa, la tecnológica, que en este momento nosotros estamos en una fase de exploradores. Y creería yo que con esta conferencia podemos hablar un poco que llegamos a una fase de integradores, de cómo algunas de las estrategias que nosotros utilizamos en la presencialidad pueden llegar a esa fase de integración y de poderlas llevar e implementar en nuestras clases. Así que si tienen preguntas, estoy atento, comentarios.
Bueno, Stewart, muchísimas gracias por esta conferencia. Mientras alguno de los profes y de los asistentes dejan sus preguntas, que responderemos alrededor de 3, 4 preguntas. Les recuerdo que esta grabación, tanto la grabación como los links y de las plataformas que nos estaba hablando Stewart, se las compartiremos en el transcurso de la semana a los correos electrónicos que dejaron allí al diligenciar el formulario al entrar. Entonces, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia y esperamos entonces sus preguntas aquí en el chat. Mientras tanto, les cuento que Nancy Benjumea nos dice que gracias por sus conocimientos, excelente conferencia. Nos dan las gracias por esta excelente conferencia. También nos dicen por aquí que les gustaría conocer otras estrategias, entonces también se las estaremos enviando los links. Más que todo nos preguntan de las herramientas, ¿cierto? Entonces se las estaremos enviando también al correo electrónico. Paula Andrea Vadillo nos dice al profe Stewart, muchísimas gracias por el aporte. De verdad que estas reflexiones son importantes en este momento que vamos de aislamiento. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Recuerden que me pueden escribir por el correo electrónico si tienen preguntas. La próxima conferencia es el próximo jueves 2 de julio, que va a ser sobre didácticas TIC, entorno personal de aprendizaje, o PLE, Personal Learning Environment, que es bien interesante también, cómo podemos lograr esos aprendizajes autónomos en los estudiantes. Y bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, excelente como siempre. Gracias, profe Jenny. Aparte que amo ese acento bayuno. Nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Dale, chao. Muy interesante, mi profe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Y ahí estamos en contacto. Bueno. Gracias, profe, por quedarse y ser asistente, escucharme por ahí. Ah, por supuesto. Tengo que Muchísimas tener argumentos. gracias. Tengo que tener argumentos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. José Pinto, las grabaciones de las conferencias a las que no pudiste asistir, que son 3, que van 3, te las estaremos compartiendo también entonces al correo electrónico y te dejaré un link de una página web en donde estamos subiendo también todas las conferencias para que constantemente las puedan revisar.